Bienvenidos al tema orden y formato condicional. En esta oportunidad vamos a trabajar con el ordenamiento de datos, agregaremos niveles y configuraremos criterios de ordenación. Asimismo, implementaremos un formato condicional del tipo conjuntos de iconos y administraremos reglas de formato. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: reconocer la importancia que tiene el ordenamiento de datos y el formato condicional, ordenar datos de una tabla por uno o más campos, y por último, configurar un formato según determinadas condiciones. Ahora trabajaremos un caso práctico. Para ello, descargue el archivo orden formato condicional. Una empresa nos ha solicitado identificar a los trabajadores con sueldo mayor o igual a 1.600. Asimismo, a quienes tienen sueldos entre 1.100 y 1.600 soles, y a aquellos que ganan menos de 1.100 soles. Para esto, emplearemos la información que dicha empresa nos ha proporcionado de sus trabajadores. Asimismo, se necesita determinar qué trabajadores tienen estado civil soltero y, por último, ordenar dicha información por el cargo ascendentemente y por el sueldo de mayor a menor. A continuación mostraremos la secuencia de cómo resolver dicho caso práctico. Este es el archivo orden formato condicional. Para poder diferenciar los sueldos, debemos aplicar aquí el formato condicional. Para ello, no olvidemos que en primer lugar debemos hacer la selección de las celdas sobre la cual se va a trabajar con un formato condicional. En este caso, se selecciona la celda, el rango de celdas G2, G11. Luego vamos a la pestaña Inicio y aquí tenemos la herramienta formato condicional. Damos clic y veamos qué opciones tenemos. Resaltar reglas de celdas. Esta opción me permite rápidamente comparar el valor de las celdas si son menores o iguales a un determinado valor, mayor que, menor que, etc. Reglas superiores e inferiores. Determina de un grupo de celdas cuáles son, por ejemplo, los 10 valores mayores o 10 valores inferiores. Barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos. Hasta aquí las 5 primeras son opciones para trabajar directamente en formato condicional. La parte inferior es para crear una nueva regla de formato en este rango de celdas, borrar las reglas existentes en dicho rango, o por último, administrar reglas existentes o crear alguna nueva. Bien, entonces manteniendo esta selección, vayamos a inicio nuevamente, formato condicional, y demos clic o ubiquémonos sobre conjuntos de iconos. De esta manera podemos observar diferentes iconos, por ejemplo 3 flechitas, 3 otros iconos, 4, 5 y así. Va cambiando, va variando la cantidad de iconos. Este número de iconos va a depender de cuántos valores, cuántos rangos de valores se desean configurar en dicho formato condicional. Por ejemplo, en la columna sueldo tenemos 3 rangos. Por lo tanto, debemos elegir 3 iconos. Por ejemplo, elijamos este icono, este conjunto de iconos, que se llama 3 semáforos con marco. Damos clic sobre este icono y, como observamos, directamente se ha asignado a los valores de dicha columna. No sabemos a qué se debe, qué es lo que está representando en color rojo, verde o amarillo. Entonces, para recién nosotros configurar dicho intervalo de valores para cada color, es que mantenemos la selección de dicho rango, vayamos a la pestaña Inicio, clic en Formato Condicional y luego clic en la última opción, Administrar reglas. En la ventana Administrador de reglas de formato condicionales, se observa que ya existe esta regla de formato condicional.
Por lo tanto, la seleccionamos y damos clic en el botón Editar regla. Entonces, en la ventana Editar regla de formato, se observa en la parte inferior que dichos iconos, verde, amarillo, rojo, están configurados para un tipo de dato porcentual, lo cual no es correcto. Vamos a modificar para que estos iconos se muestren según un valor numérico. Por lo tanto, en tipo, elijamos número en ambas listas. Tipo, número. Luego, en valor, vamos a adaptar. El icono del semáforo de color verde se va a mostrar cuando los sueldos sean mayores o iguales, acá está el signo, mayor o igual a 1600. 1600. Luego vamos al otro recuadro, ya se actualizó aquí al lado izquierdo. Color amarillo será cuando el sueldo sea menor a 1600 y mayor o igual a 1100. Se actualizará este valor para el color rojo cuando dé clic en el otro recuadro. Ya está. Entonces la configuración quedaría de esta manera. El icono de color verde se mostrará cuando el sueldo sea mayor o igual a 1600. El icono de color amarillo será cuando el sueldo sea mayor o igual a 1100 y menor a 1600. Y por último, el color rojo será cuando el sueldo sea menor a 1100. Ya se está identificando el rango para cada icono. Damos clic en el botón aceptar, clic en aplicar y luego en el botón aceptar. Vemos que se ha modificado porque nosotros ya hemos elegido de qué manera se va a representar, cuándo será de color rojo, verde o amarillo. Entonces ya hemos diferenciado aquí los sueldos y se ha identificado rápidamente qué trabajadores tienen un respectivo sueldo, ¿no? En qué rango están. Ahora debemos identificar quiénes son los trabajadores con estado civil soltero. Por lo tanto, esta es la columna que debemos trabajar. Seleccionemos el rango de sus celdas, ahí está. Vayamos a la pestaña Inicio, clic en Formato condicional y vayamos a la última opción, Administrar reglas. De esta manera, en ese rango de celdas E2, E11 no existe ninguna regla de formato creada. Recién vamos a crear nosotros una nueva regla, dando clic en este botón, Nueva regla. De esta manera se observa la ventana Nueva regla de formato, donde los tipos de regla, ahí están. El primero de ellos viene a ser aplicar formato a todas las celdas según sus valores. No va a ser el que nos ayude porque aquí en la parte inferior podemos ver escala de 2 colores. No nos va a servir. Vamos a elegir el segundo tipo de regla que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Damos clic aquí y luego en la parte inferior dice dar formato únicamente a las celdas con. Si damos clic en esta lista, por defecto va a estar valor de la celda, que viene a ser un dato numérico. Pero también puedo analizar un texto específico. Puedo analizar fechas, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores y sin errores. En este caso, para buscar que en la columna celda a celda se muestre el texto soltero, entonces debo elegir aquí texto específico. Seleccionamos y luego aquí al costado tenemos qué contiene, qué no contiene, qué empieza por y qué termina por. Para el ejercicio nos conviene la primera opción, qué contiene. ¿Qué debe contener? La palabra soltero. Quedaría de esta manera, texto específico que contiene soltero. Y ahora debo determinar qué formato le voy a asignar cuando se encuentra este texto. Damos clic en el botón formato. Tenemos 4 pestañas para elegir. El número, categoría, qué tipo de dato va a ser. Fuente, puedo elegir estilo negrita, un color de fuente, por ejemplo azul. Luego en borde, pueden elegir algún borde en la celda. Y en relleno, un color de relleno para dicha celda. Damos clic en aceptar. Y se tiene ahora sí las dos partes.
qué condición va a tener que el texto específico sea soltero. ¿Y cuál va a ser su formato si se cumple esto? Ahí está. Damos clic en el botón aceptar, luego en el botón aplicar y por último en el botón aceptar. Se observa rápidamente que en la columna estado civil, cada vez que ha encontrado el texto soltero, le está asignando el formato condicional creado. Bien, a esta tabla de datos le faltaría crear un ordenamiento. Para ello, no olvidemos seleccionar cualquier celda con dato y recién allí ir a la pestaña Datos para poder ordenar. Démonos cuenta que existen las siguientes opciones: A, Z, flechita hacia abajo en orden ascendente, ZA, flechita hacia abajo en orden descendente y la herramienta Ordenar que permite ordenar de uno a más campos a la vez. Si ustedes, por ejemplo, desean ordenar la columna Nombre, pueden seleccionar cualquier celda de esta columna y dar clic a esta primera herramienta, AZ, flechita hacia abajo. Pero dichos iconos, estos dos primeros, no me aseguran de que se mantenga la relación al ordenar la columna Nombre con las demás celdas de las columnas aledañas, ya que puede mantenerse fijas las otras columnas y solamente se ordena la columna que he seleccionado. Para evitar esta incertidumbre, se les aconseja de que solamente con ubicarse en una celda con dato dentro de la tabla que van a ordenar, luego vayan a Datos y den clic en este icono, Ordenar. Y de esa manera podrán cerciorarse de que efectivamente se está ordenando todo, manteniendo la relación con los demás datos. Entonces, clic en cualquier celda con dato, vamos a la pestaña Datos y clic en Ordenar. En esta ventana Ordenar ya nos va a mostrar una línea, una fila, para seleccionar por la columna que deseamos ordenar. En este caso sería cargo. Necesitamos que esté ordenado por cargo ascendentemente. Vayamos al criterio de ordenación. AZ, ZA. AZ sería ascendentemente. Como necesito ordenar por otro campo, por otra columna más, debo agregar aquí un nivel. Aquí recién elijo qué columna sería sueldo. Y luego sueldo, con qué criterio de ordenación va a trabajar, de menor a mayor es por defecto, pero no es el que necesito. Necesitamos de mayor a menor. Quedaría de esta manera. Se va a ordenar primero por el campo cargo, de forma ascendente, y luego por sueldo, de mayor a menor. Damos clic en el botón aceptar y ahora analicemos. Hemos obtenido los siguientes registros, donde el cargo es asistente, se han reunido todos estos registros y hacia la derecha se observa que los sueldos respectivos están en orden de mayor a menor. Lo mismo pasa para contador, de mayor a menor, para promotor igual y por último para técnico, de mayor a menor. Bien, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Tengamos bien en claro que el ordenamiento de datos adecuado se realiza a través del icono Ordenar. Asimismo, que dicha herramienta se encuentra dentro de la pestaña Datos. No olviden que al dar clic en este icono Ordenar, se están cerciorando de que el ordenamiento no solo se realice manteniendo estáticas las otras columnas aledañas a la columna que quieren ordenar, ¿sí? Y también el formato condicional analiza reglas de formato en un rango de celdas. Si se cumple alguna regla, se aplicará el formato creado. Esperamos que este tema haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención.